Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente. Sé que muchos otros dieron a conocer sus teorías sobre quién pudo haber dicho esta frase. Y no quería quedarme fuera, así que hoy les traigo mi propia hipótesis en torno a este enigma. Más allá de que a todos nos tomó por sorpresa escuchar esto y nos emocionó bastante, he de decir que la voz suena muy familiar. Al principio pensé que se trataba de Matt, pero vi muchos comentarios en redes afirmando que se trataba de Spike del primer juego. Incluso Unzi parece dar esto por sentado, diciendo que no revelaron que algún personaje del primer Dying Light haría su aparición para no estropear la sorpresa. Pero hey, yo no me trago eso. Sigo sin creer que algún personaje del primer título vuelva en esta secuela. Al menos, no de forma directa y tan evidente. Techland sabe camuflar muy bien sus intenciones, y esta no es una excepción a la regla. Así que lo que haré aquí será hacer un paralelismo entre Spike y Matt, las conductas de ambos y su impacto en la trama de ambos juegos. Para empezar, debemos darnos cuenta de que quien dice esta frase es alguien que conocía muy bien a Kyle Crane, ya que por su tono lo dice de manera muy sentimental, lamentando que Crane no estuviera ahí, y además debe ser alguien que sabía lo que él hizo, todas sus hazañas y hasta dónde llegó intentando salvar a la humanidad. Eso nos lleva a pensar en toda la gente que estuvo en Harran, porque en Villedor es casi imposible que haya alguien que conozca tan bien a Crane, salvo por un dato pequeño pero muy importante. Los llamados peregrinos son personas que vienen del exterior y se adentran en la ciudad, así que pueden ser personas de cualquier parte del mundo. Durante los eventos de The Following, Harran se estaba quedando sin suministros y anticina, por lo que la gente comenzó a abandonar esa zona rápidamente. Así que Spike puede ser uno de esos peregrinos que eventualmente llegó a la ciudad hace mucho tiempo y se estableció allí. Comenzó a esparcir la historia de Kyle Crane hasta hacerlo popular. Además de que Kyle ya tenía una fuerte reputación previa, porque fue él quien contactó con el mundo exterior para evitar que Harran fuese bombardeada. En esa escena a Crane lo escuchó el mundo entero. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Harran quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. Ahora, volviendo con Spike, este tipo era la mano derecha de Brecken, por lo que sabía sobre liderazgo y cómo mantener organizado a un grupo de personas. De hecho, cuando lo conocemos, este ya estaba a cargo de cuidar el camión del Dr. Zere, la más grande de las responsabilidades, teniendo en cuenta que Zere buscaba una cura. Además, Spike es alguien que jamás se queda quieto y siempre busca ayudar a los demás o hacer algo útil. Si no está ocupado siendo un dependiente en la torre, está ayudando a Morgan en el ferry. Y si no hace eso, entonces presta sus servicios en la Universidad de Ciudad Vieja. Lo que digo es que Spike inspiraba respeto y tiene todo lo necesario para ser un gran líder. Con Matt sucede lo mismo. En cada escena que fue mostrado, estaba al frente del campo de batalla o coordinando las cosas muy de cerca. En 2019, es él quien está al lado de Frank haciendo las negociaciones con los renegados, mientras que Juan se queda atrás. En otro avance lo vimos acompañar a un grupo de pacificadores y luego felicitar a Aiden en persona. Y lo más importante, es alguien que arriesga su vida de ser necesario. Ya lo vimos entrar en acción a último momento para salvar a Aiden. Lo cual demuestra que no es alguien con un ego alto, no es el típico líder que se la pasa dando órdenes desde un sillón. Matt no solo es un líder importante, sino que es alguien que entiende mucho acerca de cómo sobrevivir en un mundo post-apocalíptico, a diferencia de Juan y el coronel, que se la pasan resguardados o dentro de su fortaleza. Sumado a todo eso, la ideología de los pacificadores es muy estricta, no quieren que la humanidad se consuma a sí misma. Por eso sus reglas son tan tajantes y se aplican castigos extremos. Si robas, te cortan la mano. Si robas agua o comida, te ejecutan. Si desafías a la autoridad, te encarcelan. Si no ayudas a un superviviente en apuros, te expulsan de la facción. Y así, unas cuantas más. En síntesis, los pacificadores parecen ser la única comunidad dentro de Villedor que parece tener un poco más del sentido de supervivencia para que la humanidad no se pierda por completo con sus propias acciones egoístas. Una mentalidad así tiene que provenir de una sociedad del pasado, como en los tiempos en que Harran aún existía. Porque evidentemente toda facción creada tras 20 años de apocalipsis carece totalmente de dichos valores. Por último, hay tres similitudes que comparten Matt y Spike. La primera y más evidente son sus voces. You awake? Spike, what's going on? Something bad happened. We need to talk. The time for talk is over. Frank's dead. Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, here's a UV flashlight and a remote control. You get after those fuckers. I'll look after him. What happened? Those fucking renegades shot him. Where were you? Catch that truck.
or you would never get onto that island. La segunda es su mirada profunda, seria y calculadora. Ambos personajes se mantienen con el ceño fruncido la mayor parte del tiempo, incluso si están de buen humor, como si siempre estuviesen alerta y no bajaran la guardia. Crane, good to see you again. With Spike? Holy shit, how'd you get here? Wasn't easy. Doing great so far. Doing great so far. Doing great so far. Y la tercera son sus cicatrices, ubicadas prácticamente en el mismo sitio y de tamaño semejante. Incluso en la descripción de Matt dice que porta algunas cicatrices. En ambos personajes las cicatrices se notan apenas, pero ahí están. Yo personalmente tomé esto como un guiño temprano de parte de Techland. Por si no lo notaron aún, mi teoría es que Jack Matt y Rudolph, alias Spike, son la misma persona. Verán, la cuestión pudo darse de la siguiente manera. Spike escapó de Harran en la barcaza junto con Brecken y otros supervivientes. Luego deambuló por el mundo manteniendo un perfil bajo y su identidad en secreto para que nadie del exterior lo relacionara rápidamente con los que estuvieron en la zona de cuarentena de Harran, porque así el SAI podría capturarlo. Así que Spike mantuvo el anonimato para no levantar sospechas. Consiguió sobrevivir por varios años hasta que llegó a Villedor, donde adoptó una identidad diferente y posteriormente comenzaría a formar una nueva comunidad que preservaría los valores del mundo pasado para algún día restablecer el orden en la humanidad. Para terminar, me gustaría remarcar que la frase sobre Crane en cuestión pienso que tendrá lugar al revelar uno de los finales buenos del juego, ya que transmite algo de esperanza y calma a la vez, como que quien lo dice ve el futuro del mundo con buenos ojos. En fin, cracks, fue una larga teoría, pero espero les haya gustado. Para mí eso es lo más importante. No olviden dejarme las suyas en los comentarios y si están de acuerdo o no con la vista en este video. Espero tengan un excelente día, tarde o noche. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.